Bien, acabamos de ver lo que llamamos tabla de contenidos. Bueno, del mismo modo que existe la tabla de contenidos, en muchos textos o libros a veces aparecen índices, lo que llamamos, pero que no es, digamos, lo que nosotros llamamos índice en un libro. De hecho, ¿no? Fíjense, lo que nosotros normalmente llamamos índice en un libro es justamente esta tabla de contenidos. El índice, ¿qué sería en realidad? Una cosa un poquito diferente, ¿sí? Me indicaría, por ejemplo, dónde se encuentran ciertas palabras o ciertos términos, o incluso ciertas imágenes. Vamos a crearlo. Es un poco más complejo. Ahora les voy a explicar, como para que veamos el resultado, y luego todo lo podemos llegar a crear. Entonces, voy a hacerlo a continuación de la tabla de contenidos. O sea que yo me voy a poner al final de este elemento, voy a, de nuevo, a crear mediante el menú un salto de sección a página siguiente, cosa que no mezcle la tabla de contenidos con el índice, ¿sí? Si no, lo puedo hacer a continuación. Vamos a deshacerlo. Sí, lo vamos a hacer a continuación. En este caso vamos a poner índice. Por ejemplo, ¿de qué puede ser un índice? De palabras clave, ¿sí? Qué sé yo, a veces en algunos libros te aparecen nombres propios de las personas que aparecen nombradas, ¿sí? En un libro técnico, en una de esas podés tener algo relacionado, bueno, con ciertos términos que se van a repetir. Y entonces, ¿cómo se hace este índice de palabras clave? En realidad es un poquito más complejo que la tabla de contenidos. Con la tabla de contenidos simplemente bastó con ponerle, en este caso, estilo título a ciertas partes del texto. En cambio, un índice, por ejemplo, de palabras clave, requiere que vos previamente marques las palabras en el texto. Lo vamos a hacer rápidamente, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero, en este caso, a lo largo del documento, como vi al principio, marcar algunas palabras importantes. Por ejemplo, la palabra computadora. ¿Cómo se hace esto? Simplemente vamos a ir entonces al menú Referencias y en lugar, ¿sí?, de ir a tabla de contenidos, vamos a ir a índice, ¿sí? Insertar índice. Y en este caso, ¿sí?, para insertar índice, lo que tengo que empezar es a marcar, ¿sí?, entradas. En este caso, por ejemplo, la palabra computadora. Yo voy a seleccionar, ¿sí?, voy a elegir un estilo, ¿sí?, perdón, en este caso primero vamos a marcar entradas, a tocar el botón marcar entradas. Y en marcar entradas, lo que vas a hacer en este caso es elegir una palabra, por ejemplo, computadora, yo hago doble clic, ¿sí?, y cliqueo en el campo, ¿sí? ¿Ves? Yo tomé acá esta palabra y cliqué adentro del campito. Y si quiero que aparezca, por ejemplo, en plural, porque a veces, como voy a tomar textualmente, voy a cliquear como subentrada la palabra computadoras. A ver si me la permite. Doble clic y marco como subentrada. Ahí está, computadora. Bueno, me lo marco igual, simple en plural. ¿Sí? Y entonces lo que voy a poner, en este caso, es marcar todas. ¿Por qué? Porque si es una palabra que se repite a lo largo del documento, ¿sí?, me las va a marcar todas. En el momento que yo empiezo a marcar, se va a activar, atentos, el mostrar todo, ¿sí? Porque me va a mostrar justamente, fíjate acá esta parte, una marca que dice XE, entre comillas computadora, entre corchetes, que no la escribiste vos y que no es imprimible. Te está mostrando simplemente que la palabra computadora quedó marcada en este documento, ¿sí? Y ahora voy a seguir corriendo. Vamos a suponer que yo quiero marcar algunas palabras de alguna localidad rara. Vamos a, qué sé yo, poner acá, Stonehenge. Cliqueo y marco, ¿sí? Sigo adelante en el documento. Quiero marcar la palabra, a ver, por ejemplo, a ver, ábaco. En realidad está mal, ahí no le hice corrección ortográfica, pero bueno. Entonces, marco la palabra y pongo la marca. Sigo adelante, ¿sí? Acá vamos a poner, por ejemplo, a marcar este término, ¿sí? Está. Blas Pascal, no siempre tiene que ser una palabra sola, ¿sí? Entonces, cliqueo y me aparece, ¿ven? Blas Pascal, marco. Y así
con cada elemento que yo quiera. Vamos a suponer que pongo acá, no sé, otro, Leibniz, ¿sí? Clic, cliqueo y marco. Siempre el procedimiento es así. Voy sobre el texto, aterrizo en la palabra que quiero, vamos a suponer, a marcar este hombre Babbage, que fue uno de los desarrolladores de las primeras computadoras mecánicas, digamos, o calculadoras, ¿sí? Marco, vamos a poner aquí algún otro, Coleridge, cliqueo, marco, ¿sí? ¿Marqué? Sí, ahí está. Suse, clic, marqué. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, la palabra, acá, a ver, electrónica, a ver. Cliqueo, marco todas, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner otra palabra, por ejemplo, el nombre de las primeras computadoras así electrónicas, ENIAC, ahí está, marcamos, y seguimos adelante. Bueno, en este caso, marco algunas más, algunos otros hitos de la historia de la computación, ¿no? En este caso vamos a poner acá, a ver, por ejemplo, la palabra chips, ¿sí? Entonces siempre cliqueo, tengo que hacerle, perdón, doble clic, ¿sí? Voy al campo y marco, ¿sí? Me faltó marcar, por ejemplo, algunas otras palabras, por ejemplo, computadoras, válvulas, vamos a poner válvulas, ¿sí? Y en este caso, transistor. Marca. Sigo adelante, ¿sí? Marco acá, por ejemplo, la palabra PC, ¿sí? Doble clic, marco, ¿sí? Marco, qué sé yo, la palabra Windows, por ejemplo, ¿sí? Y sigo adelante siempre con el, hasta que terminó el documento. En este caso cierro, ¿sí? Al cerrar, puedo sacar el elemento de mostrar todo, no lo necesito, y entonces voy a volver, sí, al final del documento. Y ahora sí, hecho esto, voy a ir al menú, ¿sí? Referencias, y voy a poner insertar índice, ¿sí? ¿Con qué va a insertar índice? Con las palabras que marqué. ¿Y cuál es el resultado de un índice? Bueno, básicamente una lista de las palabras que yo elegí marcar con las páginas o la página donde digamos, esas palabras aparecen. Van a ver que cuando yo voy a marcar índice, en la solapa me aparece la posibilidad de distintos estilos en los cuales puede aparecer, ¿sí? Sofisticado, moderno, con viñeta, bueno, no importa. Entonces, vamos a poner un estilo, acá dice estilo personal, así simplemente las palabras y listo. Voy a aceptar, y al aceptar, ahí me acaba de aparecer, fíjense. Justamente, cada una de las palabras que marcamos con la página en la cual aparecen. Como esto también sigue siendo, digamos, interactivo, establece como un link dentro del documento, yo puedo meterme al documento y decir, a ver, ¿dónde aparece, dónde está nombrado esto? Voy aquí, cliqueo con la palabra control, ¿sí? Y tendría que llevarte al vínculo. Voy a ver si no siempre funciona. Pero bueno, esto entonces es un índice, ¿sí? Índice de palabras clave distinto de lo que llamamos una tabla de contenido. Son útiles justamente cuando tenés documentos muy largos porque te van a dar mayor ubicación de la información relevante. Obviamente es más trabajoso prepararlos. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema y hasta ahí vamos a terminar por lo menos lo de hoy.